Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este inicio de semana. El día de hoy tendremos como invitada única a la ministra coordinadora de la producción para hablar de un tema que nos interesa a todos los ecuatorianos, como dinamizar el sector productivo que evidentemente incide en la economía nacional. Le doy la bienvenida y la saludo. Señora ministra, muy buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenos días y a todos los ecuatorianos que me escuchan. Comienzo haciéndole una pregunta y quiero y la voy a enfocar al tema de la inversión, tanto extranjera como nacional. En una coyuntura de crisis mundial, porque hay una crisis mundial y eso no podemos hacer abstracción, una coyuntura de crisis mundial, de las bolsas de Shanghái se vienen para abajo y tienen incidencia en el precio del petróleo, donde el acuerdo con Irán eventualmente hará que comience a bombear petróleo, no en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, también hará que el precio del petróleo disminuya. Es prácticamente necesarísimo incrementar la inversión en el Ecuador, y me refiero a la inversión en el sector privado, particularmente. ¿Cómo poder incrementar esa inversión tanto extranjera como nacional? Bueno, usted tiene muchísima razón en señalar el contexto internacional. Sin embargo, habría que resaltar que un tema diferente ahora es que Estados Unidos no se encuentra en crisis. Recordemos en el año 2008 que tuvimos una crisis planetaria y que justamente esa crisis nació, digamos, de alguna manera en el mundo desarrollado, en Estados Unidos y en Europa, con la crisis, usted recordará, inmobiliaria. Yo diría que América Latina sigue siendo un continente muy interesante para la inversión extranjera, y Ecuador, después de varios años de inversión pública en los temas de infraestructura, en los temas de talento humano, con una expansión de su mercado interno, comienza a ser un centro muy interesante. ¿Y por qué le digo esto, Carlos? Porque hemos batido récord en celebrar contratos de inversión. Esto no quiere decir que toda la inversión que llega al país firma un contrato, pero muchísimas buscan este instrumento, sobre todo aquellas que son de un monto importante y pues tienen una inversión de mediano plazo, 10, 15 años, y buscan la estabilidad que el Código de la Producción le da a través de este mecanismo. Fíjese usted que hemos firmado cifras récord en este semestre, 1.940 millones, de los cuales 1.450 millones son inversión extranjera, 50 millones inversión mixta, extranjera ecuatoriana, y 470 millones de inversión nacional. ¿Qué es lo que creo? Que había muchas decisiones que estaban por darse. Yo le puedo decir esto como en mi cargo anterior como embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Una inversión extranjera toma un ciclo entre un año y medio, a veces dos, desde que hacen la prospectiva, deciden los mercados en los cuales quieren invertir y finalmente invierten. Y de ese monto, 1.200 millones son en el sector de servicios petroleros. La empresa Schlumberger ha hecho un gran compromiso en el país, entre otras empresas, como por ejemplo Halliburton, alrededor de 1.000 millones. Inversión que nosotros la registramos en contratos de inversión, algunas de ellas, pero recuerde usted que no se registran en la cuenta de inversión extranjera directa. Tampoco, por ejemplo, toda la inversión de ecocorriente se la mira desde esa perspectiva. Tenemos también grupos de los vecinos que tienen mucho interés. ¿Estamos hablando de Colombia y Perú? Sí, mire, fíjese usted que el grupo Gloria, que es un grupo, un conglomerado muy grande, solo en el sector lechero vende 3.000 millones de dólares al año, acaba de invertir en el país 230 millones de dólares para la fabricación de cemento. De Colombia tenemos inversión ya concretada, ya firmada, para el tema de plásticos y para el tema de autopartes. De Panamá también tenemos inversión, de Venezuela tenemos también una pequeña inversión en el primer semestre para el sector hotelero. Y en la mixta, por ejemplo, hay un emprendimiento maravilloso de 40 millones para la península de Santa Elena. Acabamos de firmar con la empresa Agrifruit el miércoles pasado, que es una inversión chilena ecuatoriana, es una inversión mixta, donde se trae no solamente la inversión, los recursos, sino la tecnología para hacer uvas en la península de Santa Elena y sustituir casi toda la importación que estamos haciendo. Señora ministra, si bien la región, me refiero a América Latina y el Caribe, todavía representa un espacio de oportunidades para los capitales extranjeros, hay algunos que sostienen que el Ecuador tiene una desventaja, y es el tamaño en relación a Colombia y Perú, en cuanto a que el destino de la inversión prefieren países mucho más grandes por efectos de la masificación y la posibilidad de retorno de su inversión más rápido. Eso era cierto hace unos 7 años atrás, pero el mercado ecuatoriano se ha expandido muchísimo. Yo le doy, por ejemplo, el ejemplo de Cargill, que antes estaba ubicada en Perú. No es que se va a ir de Perú, pero también expande sus operaciones a Ecuador.
Ecuador. ¿Por qué? Porque el mercado camaronero se ha extendido a unas tasas realmente importantes, triplicándose básicamente en los últimos 7 u 8 años. Entonces, como ese mercado ha crecido, todo el encadenamiento hacia atrás, por ejemplo, el balanceado que se necesita, ya es un mercado interno muy interesante para que varios jugadores participen. Por eso Cargill decide invertir 30 millones en el país para participar en el mercado de balanceado. Existen cadenas productivas de exportación y producción nacional que, como consecuencia de su crecimiento en el mundo, todo lo que habla hacia atrás en la cadena de producción comienza a ser interesante. Y otros temas que, por ejemplo, en el estudio de Bain salen como que Ecuador tiene una ventaja competitiva. Mira, hace una semana me reuní con Barry Callebaut. ¿Quién es Barry Callebaut? El mayor fabricante de insumos de materia, transforma la materia prima en 2 pasos, digamos, para la industria del chocolate, y también tiene chocolatería para los hoteles, por ejemplo. Ellos están analizando el tema de instalar una fábrica en el país, y me dijeron en Guayaquil: ministro, ustedes tienen un país realmente privilegiado, con un talento humano. Obviamente me dicen el costo de mano de obra es ligeramente más alto que en otros países donde ellos invierten, pero con una adecuada, adaptaciones tecnológicas, la fábrica podría resultar exitosa en el país. Entonces, por ejemplo, hasta que Barry Callebaut invierte, esta es su primera visita de introspección, toma un tiempo, y eso es lo que yo veo. Han habido muchas cosas que han estado viniendo, pasando, suscitando el interés sobre Ecuador, que finalmente se concretan. Y hay muchas más en perspectiva, digamos, para los próximos años. Fíjese usted, también el grupo Familia nos anunció la semana pasada, de Colombia, el interés de invertir 80 millones de dólares en un nuevo molino para el tema de productos de papel de consumo masivo. ¿Qué impacto tendrían o tienen estas inversiones que usted ha mencionado, básicamente extranjeras todavía, en la generación de empleo pleno, señora ministra? Bueno, muchísimo, Carlos, porque obviamente hay una desaceleración de la economía, producto de la baja de los precios del petróleo, producto de la baja del precio de algunos productos importantes de exportación. Entonces, esta avenida... Desaceleración, y me permite interrumpirla, porque no es solo el Ecuador, es una desaceleración, China se está desacelerando, es decir, es una desaceleración producto de la crisis mundial. Por supuesto, es producto de 2 fenómenos, de menor demanda de los mercados, que generan menores precios en algunos productos de las materias primas, y eso obviamente nos afecta, la caída del precio del petróleo y la apreciación cada vez más del dólar. Si usted ve el fenómeno que ha pasado en China, lo que provoca es una apreciación. Los inversionistas se refugian en el dólar, y como la economía norteamericana está funcionando bien hasta las cifras de la semana pasada, entonces obviamente ese es un tema que nos afecta. Entonces esta venida de inversión extranjera es muy importante, pero también nacional. Fíjese usted, tenemos cerca de 470 millones de dólares en inversión nacional. De esa, alrededor de 188 millones son en el sector metalmecánico. El sector metalmecánico sigue siendo un sector muy importante para la dinamización de la economía. Antes de pasar a la inversión nacional, le hacía la pregunta: el impacto en la generación de empleo pleno de la inversión extranjera, ¿cómo se traduce esto? ¿Cómo lo podemos tangibilizar? Bueno, hemos estimado que toda esta inversión genera alrededor de 5.000 empleos directos. Los empleos indirectos siempre son difíciles de cuantificar, pero yo estimo que por lo menos se duplican o se triplican en algunos sectores. El sector que menos encadena es el sector petrolero, del cual tenemos un gran porcentaje en el portafolio de inversión. Pero, por ejemplo, la que tenemos en alimentos, que es de alrededor de 60 millones de dólares, encadena muchísimo. La de energías renovables también, porque nosotros solo estamos midiendo lo que las nuevas plantas de biocombustible generan en términos de empleo. Pero si usted se va en la cadena hacia atrás, todas las nuevas 30.000 hectáreas de caña que se están sembrando en el país para generar nuevos biocombustibles por efecto de la política que estamos nosotros estimulando para que lleguemos a E10. Usted sabe que ahorita tenemos E5, Ecopaís, en toda la provincia del Guayas, y nuestro afán es llegar con esa gasolina que tiene pues unos beneficios increíbles para el medio ambiente en términos de reducción de CO2, es llegar a todo el país. Entonces hay muchísimo encadenamiento hacia atrás, sobre todo en lo que es el sector de alimentos, donde tenemos una inversión muy interesante de 60 millones de dólares hasta este momento. Pero sigue siendo la principal inversión extranjera destinada al tema de petróleo. ¿Podemos en algún momento cambiar ese mix? Es decir, que más atractivo sea el sector no petrolero. Bueno, yo creo que comienza a ser la cifra de 640
40 millones de dólares en un primer semestre es bastante importante, Carlos, y muy grande comparada con la del semestre anterior, que fue, al menos en contratos de inversión, de 15 millones de dólares. Entonces yo creo que sí hay una concreción que coincide con el ciclo, que los empresarios han concretado, digamos, después, los inversionistas extranjeros y empresarios nacionales han concretado después de verificar que en Ecuador existen muchas ventajas competitivas. Les recuerdo que Ecuador es el país que más ha mejorado en el índice de competitividad en los temas de infraestructura e innovación de América Latina. Claro, que tiene que ver con competitividad sistémica. Exactamente, exactamente. Entonces yo creo que después de que el gobierno ha invertido tanto en inversión pública, es el momento, como yo le decía una vez en una entrevista, que estos dos motores estén a full, o que la inversión privada inclusive supere el motor de la inversión pública. Creo que esa sería una aspiración legítima. De afuera nos miran completamente distinto de lo que mira el empresario local. Es decir, el empresario extranjero, el inversionista extranjero, ve al Ecuador como un país de oportunidades por todo esto de lo que hemos hablado. Sí. Pero el empresario local como que no se termina de enganchar con la visión de desarrollo y no digo que no invierte, pero no invierte en la medida que debería invertir, es decir, aceleradamente. Bueno, yo creo que los 470 millones de dólares de inversión nacional no son despreciables, son muy importantes y yo creo que hay proyectos que realmente valen la pena resaltar y de inversionistas ecuatorianos que están apostándole al Ecuador al mediano plazo, a tener el retorno de su inversión a 10 a 15 años. Como le contaba de la empresa AgriFruit, tenemos en el sector turístico realmente una acelerada inversión, que no, como digo, no toda inversión tiene contrato de, digamos, viene a solicitar un contrato de inversión, o la inversión puede decidir no hacerlo, pero yo diría que el sector turístico tiene muchísimo dinamismo. No es menos cierto, Carlos, y hay que reconocerlo, que el envío de las leyes de herencia y de las leyes de plusvalía han generado inquietudes en el sector empresarial y hemos dialogado con los artesanos, con las economías populares y solidarias, con las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y cómo hemos dialogado y qué hemos receptado en ese diálogo. Creo que es importante resaltar, digamos, al tenor de lo que usted me indica y de las expectativas que pudieran existir. ¿Cómo hemos dialogado? Con las micro, pequeñas y medianas empresas hemos dialogado a través de los diferentes gremios, las cámaras de pequeñas y medianas empresas. Con las grandes empresas hemos dialogado directamente. Tenemos un par de grupos, par de grupos de trabajo empresariales que yo le diría representan más del 10% del PIB del Ecuador y son grandes generadores de impuestos. ¿Y qué hemos escuchado? A ver, nos hemos sentado a conversar y obviamente nos han indicado que de la ley de herencias la tasa planteada la consideraban demasiado alta en relación a las distintas tasas de herencias en América Latina. Pero no se han rehusado a conversar al respecto del tema, inclusive han aportado... Estamos hablando para los negocios en marcha. Sí, hemos aportado, y ahí me gustaría explicarle al país, porque creo que no hemos sido nosotros claros quizás en el planteamiento que ha sido aceptado, que me parece a mí muy importante. Si usted me permite presentarle... a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan, no sé a qué cámara podría... a la de acá, por favor, pero también tenemos un cuadro nosotros que hemos... perfecto, muchísimas gracias. Byron, si podemos pasar el primer cuadro que tiene que ver con negocios en marcha, beneficiarios dentro del primer grado de consanguinidad. Ahí está. Ya, mire, lo que dice la ley actualmente es que la tasa máxima a pagar es de 35%, pero que usted tiene un descuento por cada hijo heredero. Es decir, que en la práctica la tasa máxima es de 17.50%. Pero ¿esto qué quiere decir? Si podemos pasar a la siguiente, nosotros tenemos una curva para poder explicarle a la ciudadanía. No sé si se puede no sé si se puede apreciar adecuadamente, pero lo que quiero indicar es que, por ejemplo, alguien que hereda $50.000, pues no paga ninguna tasa. Alguien que hereda, cada hijo que hereda $100.000, tiene una tasa muy pequeñita de 0.78%, paga $778. Alguien que hereda $500.000, Carlos, la tasa es del 5.52%, máxima. Una herencia de $500.000 ya es una herencia considerable, porque asumamos que tiene 2 hijos, es decir, que estamos hablando de alguien que dejó en herencia $2 millones. $1 millón pasa pues a la sociedad, a la esposa, y $1 millón quedaría para 2 hijos, la herencia por $500.000 pagaría una tasa de 5.52. Si usted hereda $1 millón,
la tasa máxima a pagar es 10.1%. Si usted le da 2 millones de dólares, la tasa máxima es 13.80%. Aquí hay que poner énfasis. En los montos de herencia que usted, en la primera columna, excluye el 50% del cónyuge. Esto es por hijo. Esto es para que alguien haga el cálculo por hijo. Okay. Esto es muy importante. Es decir, el ejemplo que usted puso de $1 millón, significa que la persona fallecida deja en herencia 2 millones. Uno va al cónyuge, esposo o esposa. En este caso, si tuviera un hijo. Claro. Si tuviera un hijo que, digamos, normalmente el promedio en Ecuador son 2, digamos. Pero está bien. Lo que yo quiero explicar es que la columna de monto de herencia es por hijo. Es decir, si usted, ecuatoriana que me escucha, recibe 2 millones de dólares en herencia, usted, cada persona, paga una tasa máxima del 13.80. Y recién cuando usted comienza a recibir montos de herencia de alrededor de 5 millones de dólares por persona, eso quiero aclarar, es por persona, este no es el monto total de herencia, esta es la herencia por hijo, la tasa que usted paga es de 16%. Y cuando usted ya recibe montos de alrededor del 20 millones de dólares, cuando usted se acerca a la tasa máxima de 17%, siendo montos de superiores a 30 millones de dólares, cuando usted paga una tasa del 17.25%. Es decir, este es un escenario muy distinto al que se ha venido planteando en la opinión pública. ¿Y qué quiere decir esto? Que si usted tiene un terreno, una hacienda, donde usted está haciendo producción y no tiene formalidad, también entra en este mecanismo. O sea, eso quiero darle muchísima tranquilidad a los agricultores que me escuchan, porque muchos agricultores no tienen, digamos, esto en una empresa formalizada, con acciones. O sea, no solamente es para la economía formal cuando usted deja en herencia acciones de una empresa, sino que también es para la tienda de la esquina, para cualquier negocio en marcha, no importa cuál sea su tamaño. Esto es para las pequeñas, para las medianas, para los actores de la economía popular, si usted es formal o si usted es informal. Lo que se quiere aquí de alguna manera es premiar el que usted deje en herencia un activo productivo. También quisiera decirle que hemos escuchado otras sugerencias que van a ser sistematizadas y obviamente discutidas al final de que termine el periodo de diálogo al interior del Ejecutivo. ¿Cuáles son estas sugerencias que el sector productivo nos ha entregado? Uno, que la ley actual, por ejemplo, no considera el descuento por hijo, es decir, solo considera la tasa máxima de 35. Nos dicen, por favor, si ustedes lo que quieren es dinamizar este tema, sería interesante que lo que están proponiendo, es decir, que la tasa máxima de 17.5 para activos, para negocios en marcha, sea considerada para dación en vida. Porque a mucha gente también le gusta dejar arregladas las cosas en vida, digamos, dejar ordenado, inclusive que su familia, sus hijos ya comiencen a estar gerenciando y administrando las empresas. Entonces, a mí en lo personal me parece una excelente idea el poder estimular que ¿No se contrapone con el concepto de herencia? No se contrapone, pero hoy por hoy en la ley actual pagan la tasa máxima del 35, no tienen el descuento. Nos han propuesto que de regresar esta ley se pudiera plantear que tuviese el mismo descuento, el mismo tratamiento que el tema de herencia. Pero el gobierno ha explicado esto, ha escuchado al sector empresarial, usted acaba de decirlo en este sentido, no sé si eso ya es una realidad o se está discutiendo al interior del gobierno para instrumentarlo. El presidente ya ha aceptado esta propuesta como parte del diálogo. O sea, ya lo aceptó. Sí, Carlos, pero la gente no lo conoce. Fíjese, en mi diálogo con las micro y pequeñas medianas empresas de Pichincha, mañana lo tendré en Guayas, no se conocía este tema. No se conocía. Pero había muchas dudas al respecto. También el gobierno nacional aceptó la sugerencia del proyecto de ley de remisión, es decir, de la condonación de los intereses, multas, el tema de mantener una mora tributaria, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto cómo está incidiendo ya en el engranaje del sector productivo? Porque el tema es, el sector productivo pide, ustedes están acogiendo algunas cosas, pero ¿cuáles son los resultados en el corto plazo? Bueno, yo creo que van a ser positivos porque lo que el sector productivo necesita son certezas, certidumbres. Y una vez que concluya el diálogo nacional podemos tener en claro cuáles serán las reglas del juego en relación al tema de herencia y en el tema de plusvalía. Mire, otra cosa que le quería decir a la ciudadanía es que en el tema de plusvalía hemos recibido al sector inmobiliario. Estamos trabajando en algunas propuestas de reactivación que me gustaría también mencionar, no sé si el tiempo nos va a dar, pero es muy importante que también se conozca que estamos trabajando en varios proyectos de reactivación. Uno es el tema de financiamiento, que es la gran preocupación de muchísimas empresas en este momento. ¿Cómo obtenemos financiamiento
con menor costo, dado que tenemos tasas reales altas y a mediano plazo. Yo creo que ahí las multilaterales pueden tener un rol muy importante a través de nuestra banca pública o con redescuentos privados. Estamos trabajando en ese sentido. También podemos ayudar a que las empresas y a que el sector financiero pueda salir directamente a los mercados de capitales. Creo que ese es un tema también muy interesante con el cual estamos trabajando con el Frente Económico. O algo que no gusta mucho, pero también a la apertura de capitales. Bueno, es decir, eso sería un financiamiento mucho más barato. Es que eso también le quería comentar, Carlos. Una de las cosas que nos han propuesto los empresarios del sector productivo es que también en el tema de ley de herencia o demos una excepción especial o bajemos la tarifa a aquellas empresas que abren su capital realmente, ¿no? A la ciudadanía. A mí me gusta el tema de empresas ciudadanas, donde los ciudadanos también son parte de esas empresas. Y yo creo que eso también es un tema que lo estamos discutiendo con bastante aceptación al interior del Ejecutivo. Entonces hay un paquete también de reactivación productiva donde estamos trabajando en un proyecto de ley para las alianzas público-privadas, justamente para dinamizar el desarrollo urbano, el desarrollo de vivienda, vivienda popular, vivienda de clase media, por ejemplo, desarrollo del centro histórico de Quito, por ejemplo, de zonas patrimoniales. Ya tenemos un marco jurídico para las alianzas públicos-privadas, pero creemos que se podría reforzar muchísimo más con una ley que además nos permita que la obra pública sea muchísimo más barata. Por ejemplo, hoy por hoy, todos los proyectos, digamos, todo el financiamiento que se hace o toda la construcción que se hace con el sector privado, por decirle, paga el IVA, es decir, que los constructores tienen que financiarse el IVA, el 12%. Lo recibimos por un bolsillo, pero obviamente se lo carga en el costo de la obra este financiamiento. Entonces, se podría hacer muchísimo más eficiente con la ley de alianzas públicos-privadas si, por ejemplo, para ciertos proyectos que no pueden cobrar IVA al consumidor, por ejemplo, vivienda tiene 0% de IVA, o el peaje en el tema de concesiones, podemos hacer que la devolución del IVA se inmediata. Eso la ley actual no lo permite, entre uno de los incentivos que podríamos dar para el tema de alianzas públicos-privadas. Usted mencionó el tema de la industria metalmecánica. En el Ecuador hay inversión nacional en industria metalmecánica que podría engancharse en esto que usted menciona y podríamos evitar la salida de divisas porque hay muchas cosas que son importadas. En ese sentido, ¿qué participación va a tener la industria metalmecánica nacional dentro de un sector como el petrolero, que es el gran demandante de esto? Bueno, le cuento que nosotros tenemos un programa que se llama Ecuador Compra Ecuador, que tiene dos líneas de trabajo. Una, que es la participación de la economía popular y solidaria, de los micros, pequeños y medianos empresas en las compras públicas. Y creo que allí hay todavía muchísimo espacio para mejorar y estamos trabajando mucho con Rafael Poveda para la integración productiva en los sectores petroleros. Ellos ya inclusive están definiendo un catálogo de productos que pueda facilitar de mejor manera la integración productiva. Pero no es menor que, miren, solo el primer semestre hayamos incluido más de 50.000 actores de la economía popular y solidaria, artesanos, micro y pequeños y medianas empresas en el sistema de compras públicas. También estamos trabajando con el catálogo inclusivo, que es un mecanismo específico para justamente integrar de mejor manera a los actores productivos a las compras públicas. Y desde el lado privado hemos actuado desde los incentivos y de la regulación. Usted conoce, nosotros presidimos el Consejo de Control de Poder del Mercado y obviamente estamos ahorita remozando el manual de supermercado que fue emitido por el superintendente y donde existen reglas que obviamente establecen condiciones para que todos estos actores, que yo les llamo actores en crecimiento, algún día queremos que sean grandes y fuertes, se están incorporando, por ejemplo, a las grandes superficies de compra en el país. Pero a ellos también hay que otorgarle capacitación, asistencia técnica, para que sus productos sean de calidad, tengan cierta escala que les permitan ser competitivos. Entonces estamos trabajando en ambos ámbitos, en las compras públicas y también desde el lado de la integración a grandes cadenas, a grandes empresas, utilizando el modelo de negocio inclusivo de empresa ancla. ¿Va a haber alguna, y con esto termino, Negrito, no se me estrese, va a haber algún tipo de ajuste o reforma, modificación al Código Orgánico de la Producción, cuya autora prácticamente fue usted? Bueno, yo creo que el Código de la Producción finalmente está dando resultados. Estos 1.950 millones de dólares prueban que es una herramienta útil para generar confianza en las reglas de juego, para generar los incentivos, pero creo que es perfectible, creo que es mejorable
y esperamos que de aprobarse nuestra propuesta de alianzas públicos-privadas al nivel del vicepresidente, al nivel del presidente, ya tenemos ciertos consensos al interior del equipo económico, habrá que hacer algunas reformas. Por ejemplo, en el tema de sedes, la ley no es clara en permitir que la tierra pueda ser vendida cuando la sede es pública, y muchas empresas no quieren, digamos, pagar el arriendo que se establecería o el canon, les gustaría tener el acceso a la propiedad de la tierra. Ese es un tema que, por ejemplo, creo deberíamos reformar en la ley. Señora ministra, muchas gracias. A usted, Carlos. Y por cierto, en épocas de crisis mundial y cualquier crisis se presentan oportunidades. En el Ecuador venimos hablando del cambio de la matriz productiva, que puede estar en el estado que se encuentre, pero es una realidad. Hacia allá estamos apuntando y hacia allá tenemos que fortalecernos. Y la oportunidad de ir, se puede tener la oportunidad de comenzar a construir marcas nacionales que agreguen valores patrimoniales a las empresas nacionales. Veamos entonces las oportunidades en momentos como estos, porque la planificación de una empresa no se mira en 1, en 2 o en 3 años, sino en un horizonte de tiempo mucho más largo. Y ahí es donde debemos aprovechar. Y por cierto, me llamaba mucho la atención que sectores políticos de la derecha, como el propio alcalde Nebot y como el propio precandidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso, estén apoyando un paro nacional, cuando el Ecuador lo que más necesita en este momento es defender la estabilidad económica, productiva, porque defender una estabilidad económica y productiva es defender la estabilidad de las familias ecuatorianas. No se puede cambiar un discurso tan solo por el hecho que en diciembre se van a tratar las enmiendas constitucionales en la parte pertinente que tiene que ver con la reelección. Si se quiere combatir eso políticamente, se lo tiene que combatir con ideas, con propuestas, pero no apoyar una paralización productiva del país que le cuesta dinero no solo a los empresarios, por favor, le cuesta dinero a usted, a la familia. Por Dios, es momento que en el Ecuador recuperemos la coherencia. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.